Ahora que ya tengo una implementación de los árboles binarios como Dios manda, el siguiente paso va a ser definir algunas funciones sobre estos árboles. Pues bien, en este vídeo vamos a ver dos funciones sencillas, una que me calcula la altura de un árbol y otra que me dice si un árbol está equilibrado o no. Cuando encontremos una definición recursiva para estas funciones, pues os va a parecer que es muy sencillo de implementar, pero hay que tener mucho cuidado, porque si lo hacemos de una manera demasiado ingenua, podemos incurrir en costes bastante poco deseables. Comenzamos recordando, como siempre, la interfaz que teníamos para la clase de los árboles binarios y vamos a recordar también la noción de altura, que es la que vamos a utilizar bastante en este vídeo. La altura es la longitud de la rama más larga o también pues, el máximo de los niveles de los nodos. En el caso de esta figura de aquí, pues la altura es 3. La altura, además, admite una definición recursiva, que es la siguiente. La altura de un árbol vacío por convenio va a ser 0, mientras que la altura de un árbol no vacío, para calcularla, yo voy a calcular la altura de T1, luego la altura del T2, me quedo con la altura más grande y le sumo 1 por el nivel en el que está la raíz, ¿no? Que añade, digamos, una altura más. Bueno, pues a partir de esta definición yo puedo definir una función equivalente en C++. ¿Vale? Si el árbol es vacío, devuelvo 0, y si no, pues obtengo la altura de los árboles izquierdo, el derecho, me quedo con la mayor y sumo 1. Bueno, pues vamos a ver el coste. Para ello vamos a definir la recurrencia de la función de coste t, que me define el coste de esa función en función del número n de nodos del árbol que recibe 8 como parámetro. ¿Vale? Si yo tengo 0 nodos, es decir, n igual a 0, pues el coste es constante. Vamos a poner k sub 1. Si yo tengo al menos un nodo, el coste es el resultado de la llamada recursiva sobre el hijo izquierdo, que tiene n sub i nodos, más el coste de la llamada recursiva sobre el hijo derecho, que tiene n sub d nodos, más una constante que corresponde pues, al máximo, a la suma con el 1, etc. Aquí, ni y nd me dicen el número de nodos del hijo izquierdo y el hijo derecho respectivamente. Tienen que cumplir esta propiedad de aquí, que el número de nodos del hijo izquierdo más el número de nodos del hijo derecho más 1 es igual al número de nodos del árbol original. Independientemente de los valores de n y nd, que cumplan, siempre que cumplan esta condición de aquí abajo, obviamente, la función t de n es lineal con respecto a n. La demostración de eso requiere un poco más de explicación y la he dejado pues, en un vídeo aparte. Pasamos ahora a otro concepto, que es el de árbol equilibrado. Decimos que un árbol está equilibrado en altura si o bien es el árbol vacío o bien la diferencia entre las alturas entre sus hijos izquierdo y derecho es como mucho de 1 y además ambos hijos están equilibrados en altura. Por ejemplo, este árbol de aquí está equilibrado en altura. Este de aquí también, ¿vale? Para cualquier nodo la diferencia de alturas entre sus dos hijos es de 1 como mucho. Por ejemplo, aquí para la raíz el hijo izquierdo tiene altura 3 y el derecho tiene 2. Pues ok. Este de aquí ya no está equilibrado, ¿vale? Si os fijáis, el hijo izquierdo de la raíz tiene altura 3 y el derecho tiene altura 1. Y como la diferencia entre 3 y 1 es mayor que 1, no está equilibrado. Por último, este de aquí tampoco está equilibrado. Si os fijáis, el hijo derecho de la raíz, este árbol de aquí no está equilibrado en altura. ¿Por qué? Porque el hijo izquierdo tiene altura 0 y su hijo derecho tiene altura 2. Y como este subárbol no está equilibrado, el árbol entero tampoco lo está. Porque la definición me exige que los dos hijos tienen que estar equilibrados en altura. ¿Podemos definir recursivamente la noción de árbol equilibrado? Sí. Definimos una función que recibe un árbol y devuelve un booleano indicando si está o no equilibrado. En el caso de recibir el árbol vacío, devuelve true, porque hemos dicho que el árbol vacío está equilibrado por definición. Si recibe un árbol no vacío, ese árbol está equilibrado si el subárbol izquierdo está equilibrado, el subárbol derecho está equilibrado y además el valor absoluto de la diferencia de alturas de sus dos hijos es menor o igual que 1. Si yo me pongo a implementar esta función directamente en C++ a partir de la definición, obtendría esto que veis aquí, ¿vale? En el caso no vacío, pues compruebo si el izquierdo y el derecho están equilibrados, calculo sus alturas y luego pues aplico la condición que habéis visto en la diapositiva anterior. Funciona, pero ojo con el coste de esto, porque en este caso la recurrencia sería, si t denota la función de coste con respecto a n, que es el número de nodos del parámetro, entonces, por un lado, sería una constante k1 en el caso de que el árbol sea vacío, es decir, que n sea igual a 0, y en el caso no vacío sería el coste de ni
más el coste de la llamada recursiva sobre nd más el coste de llamar a la función eight sobre el hijo izquierdo, que ya sabemos que es lineal, entonces pues sería como k sub 2 por el tamaño de ni, más el coste de llamar a eight sobre el hijo derecho, pues que sería k sub 3 más nd, perdón, k sub 3 por nd, más k sub 4, que corresponde pues a la función abs, el menor o igual que 1, el and, etc. Todo esto en el caso en el cual n es mayor que 0. ¿Y cuál es el orden de esta función de coste? Pues aquí sí que depende de la descomposición que se haga de la n en ni y nd. El caso mejor es aquel en el que para cualquier nodo sus hijos izquierdo y derecho tienen aproximadamente el mismo número de nodos, ¿vale? Ahí entonces podríamos decir que, pues, que ni y nd pues, son aproximadamente igual a n medios, ¿vale? Una aproximación. En este caso mi recurrencia pues, tendría la siguiente forma. T de n sería pues, cada de uno si n es igual a 0 y sería pues t de n partido por 2 más t de n partido por 2 más k sub 2 n partido por 2 más k sub 3 n partido por 2 más k sub 4, en el caso n mayor o igual que 0. Esto pues lo puedo cambiar por 2t n partido por 2 y esto pues toda esta cosa de aquí pues lo puedo expresar pues como si fuese k por n. Una aproximación de k pues es otra constante distinta y lo que hay aquí abajo es una cota superior de lo que hay aquí arriba. Pues bien, aquí ya sí que podéis utilizar la fórmula que habéis visto en Fundamentos de Algoritmos. Si utilizáis esa fórmula, lo que dice es que t de n es del orden de n log n. Por tanto, el coste de este algoritmo es n log n, donde n es el número de nodos del árbol. En el caso peor tenemos este caso de aquí, de un árbol en el cual pues, todos los hijos derechos son vacíos y solo tengo hijos izquierdos. A este tipo de árboles, que tienen forma así de línea, se les llama árboles degenerados. En este caso, pues n sub i es igual a n menos 1 y nd es 0. Por lo cual la recurrencia tendría esta pinta que yo voy a poner aquí. K sub 1 en el caso en el que n es igual a 0 y para el caso recursivo pues yo tendría el coste de la llamada recursiva sobre un hijo que tiene tamaño n-1, que corresponde al subárbol izquierdo, luego el coste correspondiente de la llamada recursiva sobre el subárbol derecho, que es t de 0, más luego el coste de la función eight sobre el hijo izquierdo, que es pues, k sub 2 por n-1, más el coste correspondiente a la función eight sobre el hijo derecho, pues que es k sub 3 por 0, más pues las constantes, el resto de constantes. Entonces, y todo esto en el caso en el cual n es mayor que 0. Bueno, pues de nuevo, esto es una constante, esto es una constante, entonces pues yo puedo reescribir esto, o, digamos, sin perder precisión, puedo escribirlo de esta manera así, ¿vale? De manera que obtengo algo que es mayor o igual que lo que tenía inicialmente. Y de nuevo aquí podéis aplicar la fórmula que habéis visto en Fundamentos de Algoritmos. Y si la aplicáis, pues veréis que t de n es del orden de n cuadrado, donde n es el número de nodos. Claro, pues tenemos coste cuadrático. ¿Y por qué? Pues fijaos en lo que estamos haciendo. Para saber si este árbol está equilibrado, miro la hoja, que sí, que está equilibrada, vale. Luego miro si está equilibrado su padre. Y para eso tengo que calcular la altura del hijo izquierdo, lo cual me hace bajar otra vez hasta la hoja. Ahora vuelvo a este tercer nodo y tengo que calcular otra vez la altura del hijo izquierdo, lo cual, pues al ser recursivo, pues me lleva a bajar otra vez hasta abajo. Luego, con este, calculo otra vez la altura, bajo otra vez, etc. Total, que si el árbol tiene n nodos, este nodo de aquí abajo lo acabo visitando n veces. El de arriba, n-1 veces. El de siguiente, pues n-2 veces, etc. Lo cual, pues lleva a tener un coste cuadrático. ¿Puede hacer que la función equilibrado tenga coste lineal? Sí, lo puedo hacer siempre que calcule simultáneamente, en un mismo viaje, tanto la altura como el booleano que me determine si está equilibrado, a medida que yo voy subiendo por el árbol. ¿Vale? Así voy a implementar una función auxiliar recursiva que devuelva dos cosas. Una, un booleano que me dice si el árbol está equilibrado o no, y un entero que me dice la altura del árbol. Y como voy a devolver dos cosas, pues esta función auxiliar, que se llamará balanceAge, me va a devolver
un objeto de la clase per. Bueno, pues esta es mi función, que me devuelve un par con el booleano que indica si está equilibrado o no, y un entero que me devuelve o que me dice la altura del árbol, que se recibe como parámetro, que lo tenéis aquí. Entonces, en el caso del árbol vacío, pues bueno, pues el árbol vacío está equilibrado y tiene altura 0. En el caso del árbol no vacío, pues hago la llamada recursiva sobre el hijo izquierdo y esto me devuelve un booleano que me indica si el hijo izquierdo está equilibrado junto con la altura del hijo izquierdo, y hago exactamente lo mismo con el hijo derecho. Y ya una vez que tengo la información de cada subárbol, pues ya solo tengo que aplicar la definición, ¿no? Está equilibrado si están ambos hijos equilibrados y la diferencia entre las alturas es 1 o 0, y luego pues la altura pues con la fórmula que ya conocéis, y al final pues devuelvo ambas cosas. ¿Cuál es el coste de esta función? Bueno, pues si n es el número de nodos del árbol recibido como parámetro, en el caso del árbol vacío, es decir, en el caso de que el número de nodos es 0, pues esto tiene coste constante porque estoy devolviendo solo un par. En el caso en el cual el árbol no es vacío, pues es el coste de la llamada recursiva sobre el hijo izquierdo, que tiene tamaño n sub i, más el coste de la llamada recursiva sobre el hijo derecho, que tiene tamaño n sub d, más el coste del resto de cosas que estoy haciendo en el caso recursivo, pues que son básicamente valores absolutos, ands, sumas, etc. Y eso pues tiene coste constante, ¿vale? Todo esto en el caso en el cual n sea mayor que 0. ¿Vale? Si os fijáis en esta recurrencia, es exactamente la misma que la que teníamos con la función ate. La única diferencia es obviamente pues las constantes k1 y k2 pues que serán distintas porque hacemos cosas distintas. Pero el caso es que independientemente de esas constantes, esta función también tiene coste lineal con respecto a el número de nodos que tiene el árbol recibido como parámetro. De este modo, mi función balance pues tan solo tiene que hacer la llamada inicial a la función auxiliar balanceAge y quedarse con el resultado que le interesa, que en este caso es la primera componente de la tupla, ¿no? Que es la que me dice si el árbol está equilibrado o no. El coste de la función balance, como veis, pues salvo constante, pues es el coste de llamar a la función balanceAge, que por tanto es lineal con respecto al número de nodos del árbol pasado como parámetro. Este último ejemplo debe servirnos para darnos cuenta de que muchas de las funciones que nos vamos a encontrar que trabajan sobre árboles son recursivas. Y además, en muchos casos, esas funciones, además de calcular aquello en lo que estamos interesados, a veces nos van a tener también que calcular, devolver más resultados auxiliares que vamos a necesitar para evitar costes cuadráticos con respecto al número de nodos, que es lo que nos ha pasado antes con la función balance.